Bienvenidas a un nuevo vídeo. Mi nombre es Sara y hoy vamos a hablar de zapatos. La verdad es que llevaba bastante tiempo pensando en hacer este tipo de vídeo. En primer lugar porque me encantan los zapatos y en segundo lugar pues porque yo también disfruto y aprendo un montón viendo este tipo de vídeos. Entonces estamos aquí para compartir y espero que esto sea útil. ¿De qué zapatos vamos a hablar? Pues vamos a hablar de mis zapatos más puestos de la historia y en este caso he hecho una selección de 15 que son los que a lo largo de los años me he puesto más y de hecho en algunos casos pues tengo algún tipo de duplicado porque tengo un par en Madrid y otro par en Washington, que es donde vivo actualmente. He seleccionado los tipos de zapatos que a mi entender son básicos o esenciales para cualquier tipo de situación, es decir, que si tenéis todos estos zapatos en vuestra casa realmente no deberíais necesitar más. No es el caso, siempre hay espacio para más zapatos aquí, pero si queréis manteneros en una cifra concreta de zapatos o si queréis simplificar vuestro armario, al menos para un estilo de vida parecido al mío, siempre esto es todo desde mi opinión y subjetivo, pero para mi estilo de vida, pues con este tipo de zapatos estoy más que cubierta. Lo que no quiere decir que no compre más zapatos, porque cada uno tiene sus aficiones o sus vicios. Y el mío es este. Dicho esto, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, sobre todo para que no se me vaya la luz y se haga de noche. Podéis coger un café o una copa de vino, poneros cómodas en el sofá y vamos a empezar. He decidido empezar con unas sandalias de piel marrón totalmente planas. Estas sandalias no son exactamente mis favoritas están en España ahora mismo y son también unas sandalias marrones planas, con un estilo un poco más cangrejera y llevan una pulserita al tobillo. Os dejaré alguna imagen por aquí para que las podáis ver. Son unas sandalias que utilizo muchísimo, sobre todo en vacaciones y en cualquier viaje, porque al llevar la pulserita me resultan súper cómodas y el pie va bien seguro. Y al ser en piel marrón pues combinan con prácticamente todo. Estas que tengo aquí las compré como alternativa para las anteriores, puesto que no me las había traído a Estados Unidos. Y al principio bien, pero luego, por lo que fuese, esta parte del talón de atrás ha cedido y entonces no sujetan bien el pie y chanclean. Pero para que veáis el estilo de zapato del que estamos hablando, pues las he incluido. Supongo que aguantarán este verano en el armario y no volverán a España conmigo. Seguimos con otro par de sandalias, en este caso un poquito más festivas que las anteriores. Y en este caso también son las que compré en Estados Unidos para sustituir a su modelo anterior. El modelo anterior son unas sandalias que llevan todas las piedras en colores. Estas son un poco más versátiles porque al ser en blanco, plateado, dorado, pues son más combinables. Las otras son un poco multicolor, pero las he puesto infinidad de veces, sobre todo en temporadas que he pasado viviendo en la India. Pues son unas sandalias súper cómodas, súper fresquitas y que además pues al ser tan coloridas con la ropa india básicamente pegan con todo. Estas de aquí pues también me hacen el apaño porque es una sandalia plana con pedrería que para mí es esencial en mis equipajes mínimos. No sé si me habéis visto alguna vez hacer el equipaje o habéis leído sobre ello, pero yo intento viajar solo con un bolso de cabina en todas mis vacaciones, ya sea un puente de 3 días o unas vacaciones de 10 o 15 días. Entonces intento ajustar el equipaje todo lo posible y por ello estas sandalias, al ser planas, no ocupan nada en una maleta y al tener la pedrería pues también dan un poco más de juego en el sentido de que te las puedes poner para salir a cenar y no es como ir con una sandalia plana playera sin más, sino que visten un poquito más. Seguimos con aires exóticos, esta vez en vez de sandalias vamos a empezar con las bailarinas. En primer lugar tengo estas, no se llaman bailarinas, se llaman chutis o mojuris y son un calzado típico de la India. Va realizado todo en piel y a mano de una forma artesanal. Y bueno, yo tengo debilidad por este tipo de zapato. Las más puestas están también en España. Son unas similares a estas, pero que van todas en dorado y van caladitas. Os dejaré también la imagen. Y son unas bailarinas que he puesto hasta comerme las suelas totalmente. Las doradas de España están ya reparadas por un zapatero y seguramente necesiten otra reparación más pronto que tarde,
pero de momento aquí en Washington tengo estas, que también pongo un montón con cualquier look un poco más desenfadado o cualquier ropa de seda así un poco más bohemia. Son comodísimas, son enteras de piel. La primera vez que las pones pues las tienes que amoldar a tu pie, porque para empezar las realizan exactamente igual un pie que otro, con lo cual el izquierdo y el derecho no tienen ninguna diferencia, y pues al principio hay que amoldarlas un poquito a tu pie. Una vez las has puesto un par de veces, se convierten en una zapatilla de estar por casa, son lo más cómodo que existe. Tanto estas como las doradas me costaron 300 rupias, que en la época debían ser como unos 5 euros, ponle $6. Y bueno, luego las reparé, las doradas las reparé, les puse suelas de goma porque me había comido la suela, y la reparación fueron como unos 30 euros, para que os hagáis una idea. O sea que pagué más por la reparación que por el zapato en sí, pero no tienen precio, de verdad. Si vais a la India o si vivís allí ya sabéis de lo que os hablo, y si vais, volveros con unas cuantas en la maleta. Seguimos con otras bailarinas. La verdad que yo no soy súper fan de la bailarina totalmente plana, porque se me cargan un montón las piernas y los gemelos si voy totalmente plana, pero en algunas ocasiones pues me gusta. No sé, los domingos por la mañana me gusta ir con bailarinas 100% planas, sobre todo si sé que no tengo que caminar mucho. Bailarinas rojas no sé cuántas habré tenido en mi vida, probablemente este sea como el quinto o sexto par. No tengo nada más que decir. Bueno, sí, que estas son extremadamente suaves, tienen una piel blandísima, blandísima, blandísima. Estas no son hechas en la India por un artesano, son de Manolo Blahnik, pero las compré a un precio de ganga y espero que pasemos muchos años juntas. Este tipo de bailarina también lo he tenido en beige y en crudo, y realmente lo he puesto también un montón. Tuve unas en beige que no sé si encontraré fotos por ahí antiguas, si las encuentro os las dejo por aquí. Las beige las puse hasta tal punto que acabé tiñéndolas de marrón para un viaje a Italia, ya que decidí que del viaje no volvían, y las teñí de marrón para ese viaje y allí se quedaron, tras patear todo Roma. Pero sí, una bailarina plana de punta. Yo no sé por qué, creo que las planas al tener un poquito de punta estilizan un poquito más la pierna, y aunque vayas plana plana no te ves como tan bajita o tan... no sé, cosas mías. Seguimos con los zapatos planos. Yo no soy muy de ir de sport, pero cuando voy de sport, Converse. Siempre Converse o deportivas blancas. Estas Converse negras tendrán unos 8 o 9 años. Yo las meto en la lavadora, no pasa ni media, y salen, bueno, como nuevas, excepto que estas necesitan un lavadito ya. Pero no tengo que deciros mucho más, ¿no? Son unas Converse negras, tampoco... Si no habéis tenido unas, no sé en qué mundo vivís. Y puesto que las Converse las tengo en negro, también tengo unas deportivas clásicas, estas son Adidas, clásicas blancas. ¿Cuándo uso yo deportivas? Bueno, las de hacer deporte las uso cuando hago deporte, obviamente, y estas, que no creo yo que sean muy de hacer deporte, las utilizo cuando viajo. Aeropuertos, principalmente. Aeropuertos y poco más. Son mis deportivas de viajar y... sí, creo que solo son mis deportivas de viajar. No suelo llevar deportivas. Pero unas deportivas blancas son súper prácticas. Las llevo siempre para viajar y no por el tema de aeropuerto, porque hay veces que en un aeropuerto, sobre todo con lo que se hinchan los pies en algunos viajes, yo prefiero llevar una bailarina o algo sin cordones que te puedas poner y quitar más rápidamente en los controles. Pero las llevo puestas durante el viaje por si tengo que salir corriendo o correr entre un vuelo y otro, o a correr a por un autobús, que también pierdo autobuses a veces. Y las llevo más que nada por si surge una actividad imprevista en la que necesite un calzado que no sean tacones. Lo he dicho. Y para terminar con los zapatos planos, no es que me guste considerar unas chanclas zapatos, pero sí son necesarias en cuanto a que estamos cubriendo todo tipo de actividades y ocasiones en las que tenemos que ir calzados. Las utilizo para estar por casa a veces y para el gimnasio. Siempre tengo unas en la bolsa del gimnasio para las duchas. ¿Para qué sirven? Sirven para la playa, sirven para la piscina, todo el mundo sabe para qué sirven unas chanclas. Para sobrevivir un monzón en la India o las lluvias torrenciales de este país, que aquí todo es a lo grande, también llueve a lo grande.
Y llegamos a los tacones, si es que a esto se le puede considerar tacón. Para mí esto es el zapato plano ideal. Bailarinas negras con 2 deditos de tacón. Las he tenido unos años, no sé cuántos, 6, 7. Las he reparado ya varias veces. Están aquí solo para despedirse de todos vosotros. I'm gonna miss you. Y bueno, os voy a enseñar esto que es un poco asquerosillo, pero para que veáis. Están reparadas, están añadidas refuerzos a los talones para no comérmelos, están añadidos suelas de caucho, están gastadas las suelas de caucho 2 veces, así que era el momento de decirles adiós. Han venido de viaje conmigo, han venido de fiesta conmigo, han venido a trabajar largas jornadas y han encontrado sus sustitutas por fin hace un año, pero en realidad no me he despedido de ellas todavía. ¿Sus sustitutas son igual de cómodas? Sí. ¿Son igual de perfectas? No. ¿Por qué? Porque tienen la chapita en dorado y estas no tienen chapita, con lo cual van con plateado, van con dorado y eran más combinables. No he encontrado, ¿vale? Llevaba años buscando unas y no ha sido posible, así que hace un año conseguí estas. Son el modelo Vara de Salvatore Ferragamo y son estupendas, tan estupendas que sí, señores, también les he gastado el tacón a estas. Camino, ¿vale? Yo sé que en este país, no sé dónde viváis vosotras, pero en este país la gente va en coche a todos sitios. Yo camino muchísimo. Camino para ir a trabajar, camino cuando quedo a comer, camino cuando salgo a cenar, camino todo el día. También porque como mucho y este cuerpo necesita quemar calorías de alguna manera. Así que camino por las calles del mundo y esto es lo que pasa. Así que estas se van al zapatero y las otras a la basura. Son extremadamente cómodas, extremadamente ponibles, ideales para trabajar con ellas y también ideales para hacer turismo, para salir a cenar. Es el zapato perfecto que pasas con él de la mañana a la noche sin pasar por la casilla de salida. ¿Qué pasa? Que eso es zapato plano ideal, pero hay veces que nos gusta ir con un poquito más de tacón, así que también he incluido en la lista, como no, unos zapatos de tacón negros básicos estupendos. Os voy a contar que los tenía en ante negro, eran de mango, eran ideales, eran tan fantásticos que los tenía en negro, los tenía en gris. Antes de mudarme aquí me deshice de ellos porque estaban ya, pues eso, para la basura. Estos, igual de cómodos, igual de perfectos, no son de antes, son de piel, con lo cual se limpian mucho mejor que cuando trabajas en eventos, en restaurantes. Es mejor idea no llevar zapatos de ante. Son perfectos y además tienen esta suela roja, que son un poco extra para ir a trabajar, pero son tan bonitos. Suelas rojas, para las amantes de los zapatos, sabéis que son Christian Louboutin. Y, ¿qué os puedo decir? Son cómodos. Sé que este diseñador tiene la gran fama, bien ganada por otra parte, de hacer los zapatos más dolorosos del mundo. Probablemente sea cierto. Probablemente también, si tienes un poco de cabeza, con ver un zapato ya puedes intuir si te va a amargar la vida o no. Yo tengo estos y tengo unas cuñas y son muy cómodos los dos. Son en mi número, ni siquiera he tenido que coger medio número ni un número más. Son un 39, que es el número que yo gasto. Tienen la punta redonda, tienen espacio para que los dedos quepan, tienen un tacón de 9 centímetros, que es más que razonable, y pues son muy cómodos. No os puedo decir otra cosa porque es lo que hay. Las suelas las repinto de vez en cuando, si os interesa ese tema me decís y ya os contaré. Y para cuando quiero llevar un tacón negro simple, pero no quiero el toque extra de las suelas rojas, tengo otro par, que es en este caso de punta, un poquito más bajo, un zapato clásico, perfecto, ideal, cómodo y súper versátil. Mi otro zapato de tacón más puesto de la historia es el antecesor de este, que también estará en Madrid, que es un zapato de tacón camel que lleva el tacón dorado, un poquito también extra, pero son unos zapatos que he puesto durante un montón de años y bueno, que han combinado con 1000 looks diferentes. En este caso no es que sea uno de mis colores favoritos, pero por lo que sea
es un color que es muy ponible y queda bastante bien con toda la ropa que hay en mi armario. Así que van por el mismo camino de convertirse en unos favoritos, igual que los anteriores. Y otras que están aquí para despedirse, porque ya se han ganado el cielo, son mis alpargatas de cuña roja. Si me seguís en el blog o en Instagram, son unas alpargatas que habréis visto también bastantes veces. Estas, además de todo el trote que yo les he dado en verano, en vacaciones y demás, me acompañaron durante el festival Smithsonian aquí en Washington, en el que trabajamos un par de semanas, y eso fue pues como un Coachella pero gastronómico, y deberían haberse quedado allí. Pero hemos pasado tantos momentos juntas. Así que van a deciros adiós. Ya tienen sustitutas, como no. Tienen estas sustitutas blancas que ya el verano pasado llevaron buena paliza. Sabéis que las alpargatas es un calzado tradicional español y, bueno, en general mediterráneo. Es el calzado más cómodo que existe, salvo por si te pilla una lluvia de verano, una tormenta torrencial, que en ese caso el esparto se moja, se hincha y pesa como si llevases enganchada a tus pies a 2 personas de cada pierna. Así que si vivís en clima seco, como bien es el Mediterráneo, es un zapato estupendo. Aquí en Washington con las lluvias veraniegas hay que tener cuidado, hay que preguntarle a Siri todas las mañanas qué tiempo va a hacer, pero siguen siendo uno de los zapatos favoritos para ir de vacaciones. Estas tendrán 7-8 centímetros de cuña y no son tan sufridas como las rojas, van a durar un poco menos, no os preocupéis, tengo otro par en negro, tengo otro par en cada color del arco iris. Las que más pongo, sí, las rojas, de hecho estoy buscando unas rojas. Yo las suelo comprar o bien en el Mercado Maravillas, antes de entrar al Mercado Maravillas hay 4 o 5 tienditas ahí en la entrada y tienen una alpargatería, que espero que siga ahí cuando vuelva, que las hacen increíbles porque además, bueno, no las hacen ellos, las venden ellos, pero el fabricante tiene este detalle que a mí me encanta, que es que le pone el tacón del mismo color que la punta. Normalmente esto va en color natural, pero en este sitio pues tienen ese detalle. Y también pues estas son de Casa Lobo, calle Toledo de Madrid. No está patrocinado este post, pero hay que decir las cosas buenas de la vida, sobre todo si son artesanales y sobre todo si son españoles. Terminamos la sección de tacones con unas sandalias plateadas o cualquier sandalia metálica de fiesta. ¿Por qué metálica? Porque va con todo. Estas son más nuevas, pero yo siempre he tenido tanto un par de sandalias plateadas como un par de sandalias doradas para cualquier tipo de fiesta, ocasión especial o noche loca que se nos plantee. Tienen 7 centímetros de tacón. Son cómodas, ¿por qué? Porque aunque tengan las tiras muy finitas, voy a dejar una, que si no esto no hay quien lo explique, van con estas cintas al tobillo, que son perfectas porque no van atadas, van con una hebillita, con lo cual en la posición que las dejas se quedan todo el día, toda la noche y puedes bailar hasta el amanecer. Si os está gustando este vídeo, ahora es un buen momento de darle una manita para arriba y no os olvidéis de suscribiros si es que todavía no estáis suscritos. Y llegamos por último al capítulo de las botas. Vamos a empezar con una bota plana, un botín Chelsea que se llaman, que son estos botines que tienen esta parte elástica. Son comodísimos, son muy ponibles, estos sobre todo para ir a trabajar, tanto como para cualquier otro plan. ¿Necesitan limpiarse un poquito? ¿Son los más puestos de mi vida? No, los más puestos tienen un poquito más de tacón y son plateados. ¿Por qué? Porque los compré plateados y se llevaban ese año así, no sé qué más decir de ellos. Poner unos botines Chelsea en vuestra vida. Seguimos con botas negras y os voy a enseñar una, que con una ya sabéis cómo es la otra. Bota alta negra de tacón, comodísima. Estas son de Tots, las anteriores que tuve eran de Zara. Las llevé de paseo por media Europa y sobrevivieron a todo hasta que se jubilaron. Estas pesan un poquito más el tacón, ¿vale? Pero llevan la suela con los puntitos típicos que Tots le pone a sus suelas de zapato. Espero que duren más, agarran bastante bien. Y las otras pues me duraron como 5 o 6 años, así que ya era hora de jubilarlas. Os recomiendo que si tenéis botas negras en invierno, no las compréis de ante, compradlas de cuero, sobre todo si vivís en una zona con lluvia, porque así no tenéis que estar preocupándoos de qué tiempo va a hacer. Simplemente con
estas os sirven para cualquier situación. La otra bota típica que yo tengo, una bota marrón, que entraría dentro de la misma categoría, sí y no. Son botas planas, con un aire así como de montar a caballo, y bueno, no son totalmente planas, tienen un dedito de tacón, pero muy cómodas, muy ponibles. Las anteriores igual, las anteriores que tenía llevaban la cremallera atrás y no sé por qué, eran unas botas súper sencillas, pero siempre que las ponía llamaba la atención, me paraban por la calle a preguntar por esas botas. Eran unas botas de Zara, marrones, tenían simplemente atrás la cremallera con un toque de piel negra o azul marino, no recuerdo. Estas son sus nuevas sustitutas, así que a ver si levantan tantas pasiones como las anteriores. Y por último, antes de que se me acabe de ir la luz, llegamos al último par, que son unas botas UGG, como quiera que se digan, y son unas botas calentísimas, como zapatillas de estar por casa. Igual, tienen el problema de si llueve, yo les tengo puestos un spray repelente para la lluvia, pero aún así no son el calzado ideal para la lluvia. ¿Qué pasa? Que aquí llegamos a menos 18 grados centígrados en invierno, con lo cual, con todo lo que yo camino, sí, son mis mejores amigas. Si habéis llegado al final del vídeo, enhorabuena. A ver ahora yo cómo recojo todo esto. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido útil. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, no dudéis en dejármelo por aquí debajo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.